bienvenidos a todos. Si me acompañan al Salmo 100, por favor. ¿Ya la tiene? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es nuestro Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabar y bendecir el nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Pues aquí el título dice exhortación a la gratitud. Yo creo que en este día tan especial que venimos a alabar a nuestro Dios, ¿por qué no alabarlo con un corazón agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que nos da y no nos da? Porque Él solamente sabe lo que necesitamos. Y sobre todo con alegría, con gusto, con regocijo, y dice que servirle, ¿no? Servirle también con alegría, ¿no? Con gozo, que no lo hagamos solo por obligación, sino que de verdad lo sirvamos con un corazón contrito y humillado y agradecerle por todo, hermanos, por todo lo bueno, lo malo. A veces pasamos por pruebas diferentes y se nos olvida, y nada más en el tiempo que necesitamos, pues oramos, ayunamos, agradecemos, pero yo creo que no se nos deben olvidar sus misericordias porque son nuevas cada mañana, ¿no? Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, primeramente por el regalo de la vida que tú nos has dado. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, que vinieron a alabarte, a bendecirte alegremente, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para bendecir tu nombre, para ponerlo en alto, para santificarlo, Señor, para glorificarlo, para darte gracias, Señor, por todo lo bueno, por todo lo malo, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso, bien lo dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana, y una de ellas por las que te agradecemos es porque tú nos has dado la vida, Señor. Estamos aquí presentes, venimos a alabarte, a bendecirte, Señor. Tenemos nuestras manos, nuestro cuerpo completo con el cual podemos alabarte y bendecirte, Señor, y que nuestra alabanza no solo sea de boca, sino también sea con nuestros hechos, bendito Padre Celestial. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solo tú eres merecedor y digno de loar tu nombre, Señor. Grande es tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, bendito Padre. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que tú lo bendigas, porque tú obres en cada uno de nosotros, porque tú prepares también, Dios, este mensaje que tú tienes preparado, que caiga, Señor, en buena tierra, Señor, que dé fruto al 100%. Que mis hermanos, Señor, estén dispuestos para escuchar tu palabra, y que no solo seamos oidores de tu palabra, sino que de verdad seamos hacedores de tu palabra, que pongamos en práctica, Dios, todo lo que tú nos enseñas, que seamos obedientes, Señor, porque también tenemos entendido que si quebrantamos alguno de tus mandamientos, Señor, tiene que haber una amonestación. Padre, te bendecimos, te ponemos en alto porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y para siempre tu misericordia. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a ponernos de pie todos, y como leíamos en el Salmo, debemos de cantar a Dios con alegría. Amén. Ante él se postrarán.
eres el Dios que adoramos, el Dios de toda misericordia que puede salvar. Y a ese Dios adoramos en esta mañana. ¿Por qué no le damos otro fuerte aplauso a Jesús, el Cordero que fue inmolado? Es digno de recibir honra y gloria por siempre, en el nombre de Jesús.
y poder para salvar. Tú eres el Dios. Así es, Señor, te adoramos. ¿Por qué no levantas sus manos al cielo y le dices: Señor, te adoramos? Te adoramos, Señor, a ese Dios infinito, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios nos rendimos en esta mañana. Nos rendimos a ti. A ese Dios, a nuestro Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario. A ese Dios rendimos nuestra adoración, nuestro cántico en esta mañana. A ese Jesús precioso que dio todo por nosotros. Asombrado
Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti. Eres mi Salvador, hoy me rindo. Mi fe está en ti, mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos, mis Salvador, hoy me rindo, hoy me a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, lo 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 debo todo a ti, Jesús. Mi fe está, que se oigan nuestras voces. Santidad, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo. A los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy cuando debo todo a ti, lo debo todo a ti, Jesús. Todo lo debemos a ti, Señor. Reconocemos, oh Dios, como el libro de Santiago dice, que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, a quien le damos honra y gloria. Y dice también el libro de Romanos que todo fue por Él y para Él. Y nosotros fuimos creados con el propósito de darle gloria y honra a Él. A ese Dios honramos y adoramos.
¿Por qué no le cantamos más fuerte y con las manos levantadas? Oh, gloriosa, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Gloriosa cruz. Terminemos este tiempo dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Te alabamos, oh Dios. Bendecimos, oh Dios, tu nombre. Puede tomar su lugar, hermano. Bienvenidos a los hermanos que se acaban de integrar y también los invitamos a que si dejan espacios en las sillas que se recorran para cuando lleguen los demás se puedan acomodar, por favor. Si me acompañan a Efesios 5:20, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿cómo no dar gracias a Dios por todo lo que nos da, lo que no nos da, por el techo, la comida? Vamos a dar gracias, hermanos, por nuestras ofrendas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por lo que no nos das. Señor, te agradecemos infinitamente por la vida de nuestro pastor, de sus siervos, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los fortalezcas, y te damos gracias también por estas ofrendas que se van a recibir, que tú las bendigas, Padre. Bendice los dineros, los trabajos de mis hermanos, sus negocios, sus manos, sus alacenas, Señor, que no les falte nada. Sobre todo te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor, tú nunca nos desamparas, Señor, tú suples nuestras necesidades. Te agradecemos también por la vida de tu Hijo Jesucristo, que Él se ofreció como esa ofrenda perfecta, gratuitamente, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de ella tú nos diste un regalo, ese regalo de la vida eterna, que ahora lo tenemos como esos hijos tuyos, y que nosotros como gratitud, Señor, que te ofrezcamos un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das. Gracias, Padre Celestial. También te pedimos que tú también toques los corazones de mis hermanos, que sean un corazón bondadoso, Señor. Sabes que hay gastos en la iglesia, Señor, que se tiene que pagar el terreno, Dios, que seamos esos hijos agradecidos, Señor, porque también es beneficio para nosotros mismos, y que ellos puedan dar, Señor, de lo que tú nos das. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermano. Me dicen cuando ya lo tengan. Okay. Amonestación contra la pereza y la falsedad.
Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y así dejo el lugar. Gracias. Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, si se dieron cuenta, tenemos 36 espacios, 36 sillas, yo creo que sí cabemos todos. Yo les preguntaría, en el tiempo de Noé, luego nos confundimos, ¿no? En el tiempo de Moisés, ¿usted quería estar fuera del arca o adentro del arca? Exacto. Vientos, muy bien. En el tiempo de Moisés, ¿usted querría estar dentro del arca o fuera del arca? Eso, muy bien. Pero la pregunta es esa, ¿fuera o adentro? ¿Sí? En la parábola de la fiesta de las bodas, ¿usted querría estar fuera o adentro? ¿Por qué? Porque adentro está la pachanga, está la fiesta, está el Costa Rica, todo eso. Exacto, hermanos. No es por otra cosa, hermanos. Lo que queremos es de que todos estemos unidos aquí adentro. Creo que sí hay muchos espacios, salvo que realmente se llene, pues ya pondremos allá afuera. Lo que queremos es de que estemos todos unidos, hermanos. Y como le dijo la hermana Maru ahorita, que tengamos un corazón generoso porque queremos un lugar, ¿verdad?, más grande, en el que todos, dijo alguna palabra, que todos nos beneficiamos también de eso. Entonces, a lo mejor ahorita estamos un poquito apretados, pero también es bueno, porque si hace frío, pues nos da calorcito humano. Así es que, hermanos, no lo hacemos por otra cosa, pero al menos que sí esté lleno, pues ya sacaremos sillas. Pero por favor, como dijo la hermana Maru, no llegue y ponga su Biblia o su mochila. Por favor, acomódense bien y dejen los espacios como deben de estar. Otra cosa, hermanos, estamos aquí, ¿verdad?
que valga la pena que estemos aquí. Ya se levantó, ya hizo lo que tenía que hacer, estamos aquí. Pongamos atención, hermanos. La semana pasada yo noté que había mucha distracción, independientemente de cosas, ¿no? Tratemos de no distraernos, hermanos. Y yo lo digo también por mí. Usted no sabe lo que estoy temblando ahorita, lo que estoy batallando por decir cosas que a lo mejor le van a molestar. Estoy batallando, créame que estoy batallando y estoy muy nervioso. Pero créame que esto, hermano, es eterno. No es por molestar, no es por nada, es eterno, hermanos. Estamos aquí, pongamos atención. Si se está durmiendo, échese agua o no sé. Pero ya estamos aquí, hermanos. Esto no es cualquier cosa, así es que la otra. Está el Mundial de Fútbol, ¿verdad? El Mundial de Fútbol, si usted ha visto cómo se pone la gente. Eufórica. Para eso sí tienen tiempo, para eso sí están despiertos, para eso sí hay emociones, ¿verdad? Pero para lo eterno, no. Yo le decía, o les pregunto a ustedes, en este caso el Mundial de Fútbol, muchas cosas, ¿no? Pero el Mundial de Fútbol une todo tipo de moralidades, ¿sí me explico? Une sicarios, secuestradores y gente buena, por así decirlo. Cristo, no. ¿Por qué unirnos a lo...? Yo no estoy diciendo que no vean fútbol, a ver, lo que estoy explicando es eso. Ya estamos aquí, hermanos, vamos por algo eterno, así es que pongamos toda nuestra atención. Y que de hecho, otra cosa, hace 15 días sí vieron lo que pasó aquí en Pueblo Nuevo. De hecho, fuimos noticia nacional. ¿Sí vieron lo que pasó? Pero se veía... ¿Cómo se veía eso? Por favor, ahí también los celulares. Porque yo sí me distraigo, la verdad yo sí me distraigo, hermanos. Soy muy distraído. Hay cosas, de repente si se han dado cuenta, hay palabras que quiero decir y ya no las tengo. Y si todavía hay distracciones, ya se me olvidó. ¿Cómo se veía o qué se veía? ¿Cómo se veía el agua? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque todo esto va enlazado, hermanos. O sea, no nada más les hablo hierba. Porque todo va enlazado a lo que vamos a hablar hoy. Mucha suciedad, muy turbio, ¿no? Van a ver por qué lo vamos a enlazar con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy capítulo 18 de Juan. Vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a ver hasta el 24. Capítulo 18 de Juan, versículo 1 hasta el 24. No lo quería leer todo, pero sí es un buen hábito que leamos. Versículo 1, ¿ya lo tiene? El título dice, arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, recordemos que hizo la oración por la unidad, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete una espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido por el sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera. A la puerta salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy.
Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anán entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Señor, te doy gracias por este día. Tú sabes la lucha que hay en mi corazón en este momento. Te pido que primeramente esta palabra golpee en mí, Señor. Esta palabra a veces pensamos que es para alguien más, Señor, pero primeramente es para mí y siempre va a ser para nosotros. Te pido que nos ayudes, que nos des el entendimiento, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestros oídos para oír, ojos para ver y un corazón dispuesto para obedecer tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, en el momento de la oscuridad, en el momento de la noche oscura que vamos a pasar o estemos pasando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ver el versículo 23. Jesús responde y algo así le da una bofetada. Y en el 23 dice: Jesús le respondió a este alguacil que le dio la bofetada: si he hablado mal, testifica en qué esté el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Voy a hablar por mí, hermanos. Si hay algo que les molesta o les va a molestar, no sea porque sus sentimientos luego, sino analicen si realmente lo que yo digo está mal. Y ya si a ustedes les molesta es otro punto. El punto es si está mal lo que diga o lo que no diga. O sea, no se deje llevar luego por su sentimiento que luego, porque a veces pasa eso. O sea, a mí, leyendo esto, hermanos, o sea, ustedes a veces pensamos que esta palabra fue para alguien más que no vino. No. Incluso esta palabra primeramente es para los que, para todos, ya, exacto, bebé, exacto. Pero primeramente es para nosotros que estamos viendo esto. ¿Y por qué me quiero adelantar un poco? Porque yo veo aquí, entre muchas cosas, veo la hombría de Jesús. No sé si se dieron cuenta. Él, a pesar de lo que vamos a ver ahorita, porque vamos a ver parte del sufrimiento también, y digo, sigo temblando porque hay algo que pegó en mí. Él mostró su hombría. Estamos en un tiempo donde no hay hombres. Alguien dijo, ¿no? ¿Por qué tenis de mujeres? Yo oí un comentario. ¿Por qué vamos a rifar tenis de mujeres? Porque somos pocos los hombres que asistimos. Que después vamos a rifar unos tenis para hombres, ¿verdad? Y esto no hablo nada más de la iglesia de aquí, hablo en general. ¿Dónde están los hombres? Y yo estoy temblando porque a lo mejor voy a utilizar palabras que a lo mejor a usted le van a chocar. Pero estamos en una era donde a los hombres les faltan productores de testosterona. Perdóname que hable así. Y tenemos testosterona para otras cosas, pero para esto no. Por eso estoy temblando, hermanos, porque esto es para mí primero. Jesús muestra sombría. ¿Y nosotros? Hablo a los hombres. ¿Dónde están esas? Por eso vamos a rifar tenis de mujeres, porque la mayoría son mujeres. ¿Dónde están los hombres que tienen que ser cabeza? Y los que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Porque no nada más estar aquí, Nos quejamos de cómo está la sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque nada más como hombres no nada más es guiar a nuestros hijos a tener algo material. Dios nos va a pedir cuentas de lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante, hermanos? Lo eterno. Pero para otras cosas sí tenemos testosterona. Pero para lo eterno, yo veo a Jesús, que en medio de lo que vamos a ver, hermanos, Él mantuvo su hombría, porque recordemos que Él
Era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, que a pesar de lo que vamos a ver, Él mantuvo su hombría. Por eso digo que primeramente le pega al que va a predicar, ¿verdad? Yo no soy un verdadero hombre. Estoy en proceso de. Pero al ver esto, hermano, digo, híjole. Y luego veo a los que no están. Y luego veo a los que estamos y de repente hacemos cada tontería. ¿Dónde está nuestra hombría, hermanos? ¿Dónde están los que nosotros debemos de liderar? A nuestra familia. Versículo 1, arresto de Jesús. Él ya está hablando de la unidad. Versículo 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, recordemos que con los 11, porque el otro hombrecito, ya se había ido. ¿Ven por qué de repente vemos cosas? ¿Ven por qué a lo mejor leemos cosas y de repente decimos, esto no tiene importancia? El otro hombrecito, falto de productores de testosterona, testículos. Lo hablo así porque a lo mejor así de repente entendemos que no estoy hablando con una grosería, ¿verdad? A lo mejor el mundo lo habla con una grosería, pero a veces nosotros decimos cosas, a lo mejor no con la grosería, pero en fin, la decimos, ¿no? O sea, por ejemplo, vete a volar, a veces decimos vete a volar, ¿no? El mundo dice otras palabras. Entonces creo que no estoy diciendo algo incorrecto, a lo mejor lo hablo como habla el mundo, pero para que me explique. El otro hombrecito ya se había ido, ¿verdad? Se quedaron los 11. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Quiero pararme un poquito aquí. ¿Por qué les hablé de qué había pasado la vez pasada, hace 15 días? Un torrente, hermanos, es básicamente un río, pero seco. ¿Se me explico? Que en tiempos de lluvias, en este caso el torrente de Cedrón, en los tiempos de lluvias en ese entonces, era cuando pasaba el río. ¿Se acuerdan los que fuimos a ver gracias a Dios, donde vamos a tener primeramente Dios el terreno? ¿Se acuerdan? Entramos así, el terreno está aquí. ¿Se acuerdan que del lado izquierdo hay una parte donde pasaba el río de la fábrica? Pero ya no hay agua. Pero se ve el canal, ¿no? Cuando fuimos a Dos Aguas, bueno, los que han ido a Dos Aguas, también hay unos cauces donde ya no hay agua. Pero sí hay agua, ¿cuándo? En tiempo de lluvia. Lo mismo, el torrente de Cedrón, hermanos. Es esa parte. Digamos, se lo voy a poner así, estaba Jerusalén, la ciudad, en medio estaba el torrente de Cedrón, por así decirlo, o el valle de Cedrón, y al lado de este lado estaba el monte de los Olivos. Básicamente un valle, hermanos, está en medio de montañas, por así decirlo, y es algo plano, ¿no? Que básicamente es como un río seco. Pero bueno, ese es el torrente de Cedrón. Cuando estudiemos la Biblia, hermanos, también los lugares son importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Yo luego le dije a Jazz, eso lo empecé a estudiar hace tiempo, y dije, esto tiene algo. Cuando lo empecé a estudiar dije, el torrente de Cedrón, hermanos, o Cedrón, en hebreo es Kidrón, y significa turbio. Por eso les preguntaba cómo estaban las aguas de ese día. ¿Claras? Turbias, sucias. De hecho había hasta sillones, había colchones, lavadoras, fierro viejo que vendan, todo eso, ¿no? Había todo eso. Significa turbio. Pero básicamente el torrente de Cedrón viene de una raíz que se llama Kadar. Esto es un lugar oscuro, hermanos. Un torrente negro. Kadar significa color oscuro, ser cenizo, también significa lamentar, enlutar, entenebrecer, oscurecer. Ahora damos un giro a qué significa esa parte del torrente de Cedrón. Otra cosa, varios comentaristas decían, recuerden que estamos en la Pascua, alguien decía, no sé si es tan cierto, pero podría ser, que ese torrente o ese río, que muchos alguna vez utilizamos también para nuestros desperdicios o todavía siguen utilizando como un drenaje, sí, ¿verdad? Se utilizaba en ese tiempo como una alcantarilla, un drenaje. ¿Saben de qué? Del templo. Porque en ese tiempo, recuerden que estábamos en la Pascua, había
sacrificios de corderos. Y alguien dice que supuestamente era alrededor de 250,000 de corderos sacrificados. 250,000 corderos sacrificados. ¿Se imaginan cuánta sangre había? ¿Y a dónde se iba esa sangre? Básicamente, hermanos, ese torrente de Cedrón era una alcantarilla. Era algo sucio, turbio, representaba muchas cosas. En el Antiguo Testamento, hermanos, el torrente de Cedrón. ¿Se acuerdan quién fue una de las personas más allegadas a David que lo traicionó y lo persiguió? La más allegada. ¿Quién era Absalón? Su hijo. A David lo traicionó Absalón, que era su hijo. Y David huyó a través de el torrente de Cedrón. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, hermanos, en el torrente de Cedrón no se menciona mucho, pero cuando se menciona muchas cosas, en el sentido de que ahorita vamos a ver. Vamos rápidamente a Segunda de Crónicas 29:16, para que veamos, por qué Jesús pasó por ahí. Segundo libro de Crónicas 29:16. ¿Ya lo tiene? Segundo libro de Crónicas 29:16 dice: entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera de él al... ¿Qué llevaron al torrente de Cedrón? Okay. Adelante en el capítulo 30, versículo 14. Dice que Ezequías celebra la Pascua. Versículo 14 ya lo tiene. Dice, y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al... Básicamente, ¿de qué servía el torrente de Cedrón en ese entonces? Basurero. La inmundicia estaba... Ay, mamá. La inmundicia estaba, ¿la echaban en dónde? En este caso, que era también los altares de incienso, o sea, la idolatría, ¿no? La echaban, digamos que en una parte de... Hay más versículos, hermanos. Pero básicamente, el torrente de Cedrón, ¿de qué servía? Toda la suciedad, toda la inmundicia. ¿Van viendo a dónde voy? ¿Por qué Jesús pasó por ahí? Y bueno, esta prédica la titulé La noche oscura del alma. En este caso de Jesús. Estamos más o menos a la medianoche tal vez. Y vamos a repetir el 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué quiere decir? Pasó el torrente de Cedrón. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes han estado en un lugar totalmente oscuro, pero que tienen que pasar en la noche, obviamente? ¿Pero qué sienten? ¿Pasan así? Por ejemplo, yo, en mi caso, por los perros, porque no sabes si hay un perro ahí y pasas y a lo mejor te va... o ratas inmundas, o ratas, no, sí, la verdad, porque yo siento que se me suben, no sé si siento feo. Pero ¿qué sienten, hermanos? O sea, ustedes pasarían por si tuvieran la oportunidad de pasar o no pasar, ¿qué harían? Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque, totalmente oscuro, exactamente. El torrente de Cedrón, sin espiritualizar las cosas, simboliza esto, hermanos: oscuridad, muerte, inmundicia. Pero Jesús pasó por ahí. ¿Para llegar a dónde? Donde había un huerto en el cual entró con sus... ¿A cuál huerto? ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Getsemaní significa prensa o molino de aceite.
para sacar el aceite, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Se dan cuenta por qué titulé esta parte La noche oscura del alma de Jesús? A lo mejor, y en Getsemaní, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Y en Lucas, ¿qué dice que pasó? Era tanta la angustia de Jesús que hasta él sudó sangre. Vamos a Marcos capítulo 14. Versículo 32. Cuando estaba viendo esta parte, Mateo, Marcos y Lucas mencionan Getsemaní. Pero si se dieron cuenta, en Juan no mencionó Getsemaní, nada más dijo un huerto. Pero sí mencionó la parte del torrente de Cedrón, que los otros 3 evangelios no lo mencionan. Yo creo que tiene alguna importancia. Versículo 32 dice, Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó no solo eso, sino a angustiarse. Y les dijo, Jesús mismo, mi alma está muy triste hasta... ¿Usted ha sentido una angustia así, hermano? Yo diría que no. Porque Jesucristo no tenía una angustia. Imagínese cargar con el pecado pasado, presente y futuro de toda la humanidad. Bueno, lo digo de esos términos arminianos. Porque a veces nuestra angustia, hermanos, ¿ha llegado a usted a sudar sangre? Es lo que yo creo que dimensionemos. La angustia que subió Jesús no fue cualquier angustia como nosotros de repente sentimos. Y muchos van a decir, es que él era Dios. A ver, Él está sufriendo en su humanidad. Recordemos esta parte, hermanos, la hipóstasis. Hipóstasis significa esto. Vamos a hablarles en términos ya más teológicos porque no los vamos a tratar de tontos. A mí me molestó mucho, me molestaba, que casi no nos querían hablar en términos así como pensando que yo no iba a entender. No, a ver. Estamos aprendiendo todos, hermanos. La hipóstasis significa esto. La unión de las 2 naturalezas, divina y humana, en Jesucristo. Esa es la hipóstasis. Cuando escuche qué es la hipóstasis, es eso. Las 2 naturalezas, divina y humana, en Cristo. Cristo estaba sufriendo como humano, ¿verdad? Versículo, está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndense un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren, ¿por qué? Para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Esa es la batalla espiritual también, hermanos. ¿Pero qué les dice Jesús? Vayan a ver el fútbol. No. ¿Cómo fortalecemos el espíritu? Con cosas espirituales. Pero realmente, hermanos, a veces ¿cómo fortalecemos nuestros? Bueno, es más, a veces ni lo fortalecemos. Queremos venir 1 o 2 horas aquí a la reunión pensando que ya con eso ya. Yo se los había dicho, el día tiene 24 horas, bueno, ya hicimos la cuenta, ¿no? Y lo voy a repetir, si alguien se lo olvidó. Si alguien reduce su cristianismo al estar aquí, está totalmente desconectado y está totalmente mal. Aquí no debe de reducir su cristianismo. Yo se les he dicho, es que no me gustó el grupo de alabanza, es que no me gustó las canciones que cantaron, es que no me gustó lo que predicaron. Ok, está bien. ¿Te gusta el tiempo que pasas con Dios en todos los días demás? Sí me explico, ¿verdad? O sea, no reduzcan nada más acá, porque mucha gente ¿qué hace? Pone de pretexto que ya no le gusta y se va. Cuando no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que el responsable es él mismo. Así es que no reduzcamos nuestro cristianismo aquí. Velen y oren porque no entren en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, entró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué
responderles. Vino la tercera vez y les dijo, duérmanse ya. Total, descansen. Y dice, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado a manos de los pecadores. Levántense, vámonos de aquí, se acerca el que me... ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús, hermanos? ¿Vieron la imagen que les mandé en la mañana? Quiero que entendamos, hermanos, y que quede claro de todo lo que voy a exponer, que quede claro esto, hermanos. No alabamos a cualquier persona. Por eso a veces me molesta ver la actitud de muchos de nosotros. Decía un pastor que sigo que si no entendemos el sacrificio de Jesús, la angustia de Jesús, y lo digo por mí también, pecamos como si fuera un dulce. Se me antoja y peco. No entendemos realmente el sacrificio de Jesús. El domingo se nos hace un domingo cualquiera. Nuestro cristianismo se nos hace un cristianismo, básicamente somos como católicos romanos cuando éramos, nada más que cristianos. ¿Cuál es la responsabilidad, hermanos? Ahora que firmamos nuestros membresía, yo sabía, o yo entendía que muchos iban a firmar, sí, nada más como para que no dijeran. Pero su corazón realmente, bueno, y otros ni siquiera firmaron, ¿verdad? Pero el punto es ese, hermano, o sea, o sea, ¿qué pensamos del cristianismo? ¿Qué es esto? Esto no es el cristianismo, hermanos, es parte de. Si no entendemos realmente lo que padeció Jesucristo, vamos a seguirlo menospreciando. Mucha gente se ha ido por lo que hacemos los cristianos. No te fijes en lo que hacemos los cristianos, fíjate en lo que hizo Cristo. Porque a lo mejor tú has tenido una angustia, y vamos a ponerlo en estos términos. Alguien ha tenido deudas que ha llegado a alguien y cobrarle y hasta gritarle y todo eso. Es más, hasta los de Coppel, no sé quién llega con motos, Electra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen, hermanos? Porque es una forma de coaccionarte. Y creo que llegan como 20, no sé. Imagínate que tú le debieras a todos los, ¿cómo se le llaman eso? O sea, que todos los acreedores de todo el mundo, lo estoy exagerando, pero para que vean esto, llegaran a cobrarte de una manera bien violenta. O sea, si comparas tu angustia con la angustia de Jesús, porque Él iba a cargar el pecado de pasado, presente y futuro. En términos arminianos hablo, para que lo entendamos. O sea, que nuestra angustia, ¿qué es? Jesús estaba orando, pase de mí esta copa. Pero ¿ustedes creen que Él estaba angustiado por lo que le iban a hacer los romanos? No. ¿Saben cuál era esa copa? La ira de Dios. Él pasó el torrente de Cedrón, Él pasó la inmundicia para que tú no la pasaras. Él pasó por lo puerco para limpiarnos a nosotros. Él pagó nuestra deuda para que tú no la tengas que pagar. Y nosotros somos unos ingratos. ¿Ven por qué primeramente me pega a mí? Porque no crean que yo estoy bien, yo veo mi inmundicia todavía. Él tuvo que pasar esa noche oscura del alma para que tú no la pases. Él tuvo que pasar ese sufrimiento para que tú no lo pasaras, en ese sentido espiritual. Porque vamos a pasar persecución, hermanos. De hecho, oía un comentario que decía que los cristianos estamos destinados a ser perseguidos. Y otra cosa, y a los niños chiquitos, los que tienen niños chiquitos, no los preparen para la escuela, no los preparen para este mundo. O sea, sí háganlo, pero prepárenlos para lo eterno. Creo que vi un cardenal, no podían pasar, ¿verdad? ¿Por qué no podían pasar hacia arriba? Porque la corriente era fuerte. Prepárenlos, háganlos fuertes en el espíritu para ir en contra de la corriente de este mundo. Pero no, muchas veces los enseñamos nada más o los preparamos para que tengan una carrera, éxito en esta tierra. Y eso es peor. Pero me refiero, y está bien, pero ¿por qué no los preparas para ir en contra de la corriente de este mundo? Cuando fui a trabajar con el pastor, me puso a
a quitar la grava y había una pendiente. No se dieron cuenta, pero como 2 veces sí me resbalé. Está pesado. Había una pendiente. Tienes que ir en contra de la corriente, en contra de la fuerza de este mundo. Pero ¿en cómo estamos preparando a nuestros hijos? Cuando Él quiera que venga, cuando Él quiera, Él que decida. Cuando venga el día malo, después no digas, ¿por qué mi hijo es así? Fortalécelos desde ahorita, desde pequeñitos. Porque ir en contra de la corriente de este mundo. Y yo les he dicho, si ahorita estamos pasando situaciones estúpidas y tontas de que digo, o sea, ¿cómo puede ser que ahorita ya no sepan si es hombre o mujer? O sea, sí me explico, ¿no? Imagínense en 10 años, 15 años. ¿Abraham cuántos años tiene? ¿3? ¿2? Imagínense cuando él tenga 15 años, 20. ¿Qué estupideces va a haber? Va a estar peor. Pero si tú dices, no, bueno, en general, ¿no? Si alguien dice, no, que mis hijos decidan. No te quieres dar cuenta o no te estás dando cuenta que la corriente de este mundo se lo está llevando en esa inmundicia. Otra cosa, ¿por qué hacemos también que los niños también estén aquí? Porque el fin último también es de que los niños estén en la reunión general. Yo encuentro en la Biblia, Nehemías creo era, todos estaban en la reunión general. Y no está mal que tengamos las clases de niños. Pero si hay papás, de hecho yo estaba investigando, que la escuela dominical se creó en 1780. Pero lo malo de la escuela dominical, que muchos padres, ¿qué hicieron? Delegaron la responsabilidad espiritual a los maestros de la iglesia. Cuando los maestros de la iglesia es lo mismo que los maestros de la escuela. ¿Quién es el responsable? Pero es más fácil delegarle la responsabilidad y echarles la culpa a los maestros o a los líderes. Y les abro mi corazón, hermanos. ¿Saben por qué yo no quiero ser pastor? ¿Sí me explico, hermanos? La inmundicia, el torrente, y tú todavía dices, cuando él crezca. Cuando él crezca, ¿qué crees? Si tú lo fortaleciste desde niño, y aún así fortaleciéndolo desde niño no es garantía, ¿qué te esperas? Tomen su responsabilidad, padres. No esperen de que tengan clases de niños para que se vayan. No, toma tu responsabilidad, que para que estés aquí, estén. Porque eso es parte de lo que hemos perdido. Por eso yo decía, los hombres, la hombría, los padres de familia, ¿dónde están? Nos quejamos de la sociedad como está. Y vuelvo a repetir, como dijo Jesús, si en algo estoy diciendo una mentira, pero si estoy diciendo una verdad, aunque incomode, y primeramente es para mí. La copa de la ira de Dios, del Padre, no era cualquier cosa, hermanos, era la ira de Dios derramada sobre Jesucristo. O sea, se dan cuenta entonces por qué estaba tan angustiado, por qué hasta tenía esas gotas de sangre, hermanos. No fue cualquier cosa, ¿o sí? Y repito, o sea, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Venimos a la iglesia y como si fuera la selección. Hermanos, no es cualquier cosa. El sacrificio de Jesucristo no fue cualquier cosa. Y vuelvo a repetir, a veces como un dulce, si se me antoja no voy. Si se me antoja me chiqueo y ya valió. Si se me antoja me chiqueo y me voy. Yo los invito, sí, o sea, y lo hemos dicho, si se van a ir es porque van a crecer. Van a seguir su crecimiento en otra iglesia. Jesús pasó el torrente de Cedrón, fue a Getsemaní y vamos al versículo 2 del capítulo 18. ¿Ya está? Dice, y también Judas, que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido ahí con sus discípulos. Y luego vean lo que dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Había un comentario, hermano, no sé qué tan cierto sea, así lo dijeron, que fueron alrededor de 1,000 personas, entre alguaciles y soldados, a apresar a Jesús.
¿Saben por qué? Según el comentario decía, porque ellos se habían dado cuenta que días antes él había entrado a Jerusalén. ¿Y cómo lo recibieron? Mucha gente decía que Hosana, Hosana, ¿no? Entonces, alguien dice que supuestamente por esto los soldados, y como también lo iban a acusar de disensión, que pensaban que iba a haber mucha, ¿se dan cuenta? O sea, para apresar a Jesús, ¿cuánta gente había? Y déjense de que hubiera 1000, 100. Y en una parte paralela dice, vienes a mí y me apresan como un malhechor. ¿Qué creen que hubiera hecho Jesús? ¿O qué creen que hubiera? Bueno, más bien la Biblia sí nos dice, Jesús ¿cómo se portó? El único revoltoso, ¿quién fue? Pedro. Y recuerden que ¿por qué? Porque él pertenecía a una secta llamada los que querían la revolución. No eran marxistas, bueno, algo así. Los celotes. Simón Pedro el celote. Porque ellos sí querían hacer, y se dice que ellos sí andaban con armas. ¿Por qué? Porque ellos sí pensaban hacer la revolución a base de... Pero ¿qué dice? Creo que es Jeremías, ¿no? Mi lucha no es... No, es no es con ejército, sino ni con espada, sino con... Bueno, pero vean cuánta gente llegó a apresar a Jesús. ¿Por qué? Por no haber hecho nada. Por eso digo, cuando nos llegan las camionetas o las motos de Electra, ya sentimos bien feo. Y ahí porque sí debemos, ¿verdad? Pero aquí a Jesús como un malhechor. ¿Se dan cuenta? Él pasó por la inmundicia para que nosotros nos limpiáramos. Él fue hecho malhechor para que nosotros fuéramos libres y hechos justos delante del Padre. ¿Se dan cuenta del sacrificio de Cristo? Y espero que esto nos cambie el chip y que cuando vengamos realmente con una actitud de saber a quién estamos alabando. No es al pastor, es más, no es la iglesia local. Olvídese de eso. 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? No se adelantó a decir, ¿a qué creen que se adelantó? Sus discípulos estaban con él para protegerlos. ¿Se dan cuenta de la hombría de Jesús? Que aún, ya vimos cómo estaba de angustiado, aún en la angustia, él no le delegó la responsabilidad a alguien más. Aún en la angustia, y él como estaba, él, como un verdadero hombre, se puso enfrente. Y a veces en la angustia, nosotros como maridos, ¿qué pasa? Y justo hace como 3 semanas estábamos platicando con mi mamá, y lo digo, o sea, mi papá no fue un verdadero ejemplo para mí en ese sentido. Y gracias a Dios que conoció el Evangelio. Y gracias a Dios que cambió varias cosas. Por eso digo que esto no nada más es, yo les digo, es por mi culpa, no. Esto a los hombres nos hace ser hombres. Esto a los hombres, ¿verdad?, nos pone el ejemplo de Jesucristo. Gracias a Dios que mi papá conoció. Siguió teniendo sus fallas, sí, pero cambió algunas cosas. Y que yo espero que si hubiera seguido vivo, yo como hijo mayor, yo sí le decía ciertas cosas, no para regañarlo, sino para que seamos hombres que lideran a sus familias. Pero ahorita no vemos eso. Por eso vamos a rifar tenis de mujeres. ¿A quién buscan? Versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, ego eimi. Estaban también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, vean lo que pasó. Retrocedieron y cayeron. Toda rodilla se doblará ante él. Ante él se doblará. Incluso hasta los que nunca quisieron y los que no creyeron porque no veían, cuando lo vean, se van a arrodillar. Toda rodilla se doblará. Volvió pues a preguntarles a quién buscan, y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Él se estaba poniendo enfrente. Él estaba tomando. Él decía, o vimos en Juan 10, que él era el pastor.
Y el pastor, él dijo, yo voy atrás. No, dijo, yo voy frente a mis ovejas. Hombres, ¿estamos yendo delante de nuestras familias? ¿O nuestras mujeres van adelante? Porque justo lo que platicábamos con mi mamá, y lo reconocimos, pero ¿en qué momento nos dimos cuenta? En el momento en que venimos al Evangelio, de que muchas veces como mujeres ustedes han tomado un lugar que no les corresponde. ¿Pero por qué? Porque el hombre no toma su lugar. Alguien dijo que al hombre Dios les daba un cetro de autoridad, pero si no hacían uso de ese cetro, que la mujer al ver que el hombre no la utilizaba, ella tomaba ese lugar. Pero una cosa no sigue a la otra. No, pero sí, muchas veces la mujer tiene que, ¿no? Sí. Y me refiero, por ejemplo, si no está el hombre, pues obviamente la mujer tiene que trabajar, por todo eso. Pero me refiero al liderazgo. Ahora el punto es este: ¿a quién le va a Dios quién le va a demandar? Y de alguna manera también a la mujer. El punto es este, hermanos. Yo sé que nos va a chocar ciertas cosas, pero como dijo Jesús, si estoy diciendo algo que es mentira, apaléenme, apedréenme. Pero si es algo verdadero, que a mí como hombre también me choca, porque yo sé que no estoy verdaderamente enfrente de ellas. Pero este es el ejemplo del verdadero hombre. Él va enfrente, no va atrás. No va en las enaguas de la mujer. Él va enfrente, él lidera. A los que tienen hijos, o bueno, niños o jóvenes, formémonos para ser hombres, ser verdaderamente hombres. Porque esta sociedad está frágil. Esta sociedad a los hombres nos quiere ser frágiles y lo ha conseguido. No hemos tomado nuestra responsabilidad como hombres y nos quejamos de lo que está sucediendo. El verdadero ejemplo está aquí. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía de repente su testosterona muy alterada, por eso digo que a veces como hombres tenemos la testosterona para unas cosas, pero para otras no. Pues Simón Pedro tenía la testosterona y decía que tenía, porque yo cuando digo, ¿por qué tenía una espada? Pues porque era de los celotes, y los celotes sí querían hacer la revolución. No entendía todavía. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Se acuerdan cuando la confesión de Pedro no le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, todo eso? Jesús le dice: nadie te lo ha revelado sino mi Padre, ¿no? Pero más adelante, ¿qué pasa con Pedro? Cuando Jesús dice, le hablar de la muerte, Pedro, ¿qué dijo? Porque tú no ves las cosas de arriba, sino tú ves las cosas. Se dan cuenta porque Pedro traía la espada, y aquí le vuelve a decir Jesús: la copa que yo he de beber. Y aparte, hermanos, si Jesús no hubiera bebido esa copa, ya entendemos que es la copa, ¿verdad? Si le hubiera hecho caso a Pedro, ¿qué hubiera pasado con todos nosotros? Estuviéramos perdidos. ¿Se dan cuenta por qué no seguimos la carne? Aunque a veces sí seguimos la carne, ¿verdad? Ahora vamos a esta parte. Jesús ante el sumo sacerdote. Y vean esto. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, porque era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pecado. Vamos rápidamente a Lucas 3:2. Lucas 3:2. Aquí está hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista. Aquí se mencionó, en el pasaje de Juan mencionó a dos personas, ¿verdad? Anás y Caifás. Versículo 2 dice: y siendo, ¿qué dice ahí? Sumos, está hablando en plural.
sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, hermanos, pregunta, ¿cuántos sumos sacerdotes debía haber? ¿Cuántos? Uno. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? El hermano de... Ajá. Bueno, si entendemos el Antiguo Testamento, hermanos, era únicamente un sumo sacerdote, que se acuerdan cuál era su tarea. Una vez al año, primeramente limpiarse y entrar al lugar santísimo. ¿Y se acuerdan que le ponían, por si no estaba bien santificado, qué pasaba? No, y no solamente él, valía nuestros... imagínense, si ese iba a limpiarnos nuestros pecados y él iba como pecador, y si se moría, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasaba con los pecados del pueblo de ese tiempo? ¿Se dan cuenta? Bueno, tenía que ser un solo sumo sacerdote del linaje de Aarón. Bueno, aquí nos menciona 2 sumos sacerdotes. ¿Ok? Se dice que ni siquiera ellos eran del linaje de Aarón. Es más, el sacerdocio tenía que ser vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Y hasta que se moría, lo sucedía ¿a quién? Su hijo. Aquí menciona 2. Bueno, resulta que en este momento era político todo. Siempre es político, ¿eh? Híjole. ¿Quién los ponía? Los romanos. Anás era el suegro de Caifás. Anás lo destituyeron. Ni siquiera se murió, lo destituyeron. Pero la gente todavía lo tenía como... Vean a lo que voy. Y después pusieron a Caifás. Pero la gente todavía respetaba como sumo sacerdote a Anás. Y el pastor lo dijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué ponemos a pastores que no cumplen requisitos? Aquí pasaba lo mismo. ¿Ustedes creen que es cualquier cosa poner a un pastor que no cumple requisitos? Y ahí va la bola para ustedes. Ustedes tienen que tener el entendimiento bíblico de a quién deben de poner, porque no nada más es a cualquiera, porque también Dios les va a pedir cuentas a ustedes. ¿Se dan cuenta por qué yo no es cualquier cosa ser pastor en este caso? No es porque no quiera, hermanos. Yo sé que no cumplo requisitos. Pero aquí se pasaron por el lago de triunfo, ¿verdad? Había 2 sumos sacerdotes. Versículo 15. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Aquí la Biblia está mencionando a los 2 como sumos sacerdotes. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió, pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo Pedro, se fajó los pantaloncitos y dijo: sí, sí soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie. Más adelante vamos a ver la negación de Pedro, ¿no? Pero aquí es una negación. Hermanos, yo les pregunto, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en una situación crítica, fuerte, difícil? ¿Han escuchado la frase tirar el agua sucia de la bañera con todo y niño? ¿Qué significa? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Lalo, que lo bañaban en su tinita, una verdecita, no me acuerdo cuál era. Creo que de mis primos también todavía los llegué a ver cómo los bañaban en sus tinitas. Obviamente la tina se ensucia, ¿verdad? Pues es como si echaran el agua sucia con todo y niño. ¿Lo harían? ¿Por qué no? Porque sacas al niño, ¿verdad? Y el agua sucia sí la tiras. A veces como cristianos, hermanos, tiramos el agua sucia con todo y niño. ¿Que ya no me gustó esto? La goma. ¿Sí me explico? ¿Cómo reaccionemos en los momentos difíciles? ¿Tiramos el agua sucia con todo y niño? ¿Negamos a Cristo? ¿Negamos la fe? ¿Votamos todo? Porque mucha gente se ha ido y ha despotricado así. ¿Somos unos hipócritas? Sí. Pero todavía se congregara, todavía fuera y buscara dónde crecer. Pero no. Es lo que yo pregunto.
cómo reaccionamos en los momentos difíciles donde mucha gente nos decepciona, donde supuestamente, bueno, porque Pedro era un discípulo, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué hizo aquí? Negó a Cristo. No hizo cualquier cosa, hermanos. Negó a Cristo, negó la fe. Y digo, humanamente, ¿qué hubiéramos hecho también nosotros, verdad? O sea, porque yo aquí estoy paradito y hablando y a lo mejor yo también lo hubiera hecho. Pero recordemos, hermanos, el Espíritu Santo todavía no caía sobre ellos. Y vemos en Hechos 4, Pedro, frente al concilio, frente a lo mismo que Jesús, a Pedro también, porque se acuerdan que Pedro, creo que fue el paralítico, al cojo, y le hicieron un concilio. Estaban los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, estaban algo así, estaban todos. Pero ahí Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Se pararon, hombrecitos, y testificaron todo. ¿Se dan cuenta el cambio, hermanos? Por eso digo, o sea, yo no he alcanzado la perfección como hombre, pero estoy aquí. Si yo me fuera, hermanos, al mundo, ¿qué creen que pasaría conmigo? ¿Ustedes no creen que yo tengo, impulsos de pecar? Pero si yo me fuera al mundo, hermanos, sería mucho más viable, porque por lo menos aquí algo me detiene, porque por lo menos aquí veo sus caras y digo, les comenté que yo trabajé un tiempo de albañil, ¿no? Y no es de que me esconda, o sea, no es de que no nos tenemos de esconder, pero si me dieran a escoger, yo hubiera preferido siempre estar aquí trabajando con ellos. Porque quieras o no, yo les he dicho, el hecho de que tú estés escuchando la música, las cumbias y todo eso, la verdad se pega. Ya después la estoy tarareando. Bueno, si todo el tiempo estás escuchando groserías, malas palabras, viendo mujeres y ellos hablando ciertas cosas, aunque yo siempre les cambiaba la conversación, estamos, pero no somos. Pero si todo el tiempo estás, la verdad, El vecino puso música también, ya también estaba así como, ya le estaba. bailando porque es así, se pega. Pero si yo me fuera, hermanos, o sea, créame que yo, oportunidades hay para todo. Por eso digo, tenemos que estar fortalecidos para ir en contra de la corriente. Pero vuelvo con los papás, si tú no los fortaleces a tus hijos, que tú dices, cuando ellos sean grandes, en toda época ha habido tentaciones, pero yo sí creo que ahorita están más a la mano. ¿Por qué? Puedo hablar directamente con ustedes, ¿verdad? Porque no se espantan. Pornografía. Las revistas pornográficas antes las tenías que ir a comprar y escondidas a un puesto de revistas. Ahorita ya no. Ahorita ya lo puedes tener aquí. Y yo sé que lo que voy a decir ahorita también va a molestar a muchos, pero analícelo. Hace unos 6 años yo escuché esta parte y a mí me chocó. Y eso lo he oído mucho en iglesias, ¿no? De que los hijos o que los jóvenes de nuestras iglesias, bueno, es más, ni siquiera se quieren casar ya, ¿verdad? Muchos jóvenes. Muchos piensan o dicen, no, cuando ya tenga esto y esto. O decimos, ¿no? Que se case cuando ya tenga algo que ofrecer. Yo les pregunto, hermanos, ¿a los cuántos años ustedes creen que un hombre va a tener algo para ofrecerle a su esposa? En esos tiempos. En verdad que está muy difícil la situación. Y si tú como padre estás pensando que se case hasta que tenga tal, ahí entra la iglesia, de apoyarnos. Pero también ahí entra la situación de los padres de hacer sus hijos hombrecitos desde tempranito y a las niñas hacerlas mujercitas desde tempranito. Porque a veces todavía a los 10, 12 años les seguimos comprando juguetes. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo esta cosa nos debe de cambiar, este libro nos debe de cambiar nuestra mente. Y la otra, y lo más chocante es esto. ¿Ustedes creen que sus hijos tienen el don de continencia? Me explico, ¿verdad? Este pastor decía,
tú como padre también estás siendo culpable de su pecado. Porque ¿de qué manera crees tú que sublima esas? Son naturales, hermanos. Esos impulsos Dios no los puso. Yo no estoy diciendo que se casen a los 15, porque tampoco. Pero sí, en muchas iglesias dicen esto, que se casa hasta que tenga esto. Y ponen lo de Génesis, de que Dios puso y construyó, antes de Adán y Eva, dio el Edén y todo eso, ¿no? Pero vamos a las cosas prácticas. ¿Realmente tú crees que tu hijo o tu hija tienen el don de continencia? Entonces, ¿cómo crees que subliman sus? Y véanlo en nosotros los jóvenes, los que han tenido contacto con muchos jóvenes en otras iglesias. ¿Sí me explico? Pues este pastor decía, tú como padre estás también siendo culpable, porque tú los estás poniendo a que estudien, a que trabajen, a que tengan esto. ¿Y qué va con lo espiritual, lo realmente importante? Dios te va a pedir cuentas, no qué hizo en esta tierra, en lo material. ¿Es chocante? Sí. Al menos que tú pienses que tus hijos verdaderamente tienen el don de continencia. Que puede ser, pero de 1000, ¿cuántos tendrán eso? El espíritu quiere, pero la carne es. Ya ni sé por qué les dije esto, pero bueno. Anás interroga a Jesús, versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes a nuestro presidente municipal? Jesús le respondió, si yo he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Y saben que, hermanos, muchas veces nos chocan muchas cosas porque nos pegan nuestras emociones y sentimientos. Pero realmente no sabemos decir y no tenemos argumentos porque sabemos que lo que muchas veces se nos dice es verdad. Pero reaccionamos primeramente en la carne. Yo, hermanos, yo siempre les he dicho, yo no hablo para molestar. Hablo para que seamos una iglesia fuerte y dejemos todas las inmundicias que se supone que Jesús ya quitó, hermanos. Pero luego hay cada tontería. Yo soy el primero. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Para terminar, hermanos, Jesús pasó el torrente de Cedrón y ya sabemos qué significa. Oscuridad, inmundicia, para que nosotros estuviéramos en la luz y limpios. Isaías 53. Y toda esa sangre de esos 250,000 de ovejas no se comparaba al único y perfecto sacrificio que hizo Jesús. Versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo... Es lo que les digo, hermanos. Tenemos que tener bien en cuenta cuál fue el sacrificio de Cristo. Y realmente estimar eso. Que yo espero que la próxima vez que vengamos a la reunión o a las reuniones y en nuestras casas, hermanos, tengamos en cuenta esto. No es cualquier cosa, hermanos. Si de repente yo les digo, pongamos atención, pongamos orden, es porque no venimos a escuchar la palabra de cualquier persona. No venimos a cantarle a cualquier persona. Venimos a cantarle al que nos redimió. Yo les pongo ese ejemplo, hermanos. Imagínense que le deben a todos los acreedores de aquí de México, que tienen miles de motos con ustedes ahí y presionándole y gritándole. ¿Se imagina esa parte? ¿Cómo se sentiría de angustia de usted? Gritándole, diciendo cosas muy feas de usted. ¿Cómo se sentiría?
Viene Jesús, paga su deuda y se van todos. ¿Cómo estaría usted? Pues aunque no lo veamos, es lo que ha hecho Jesús. Y lo mínimo que podemos hacer es tener. Hay una canción que se llama Súplica. Yo la oí con Marcos Witt, creo, y Jadiel, o no sé cómo se llama. Súplica. Cuando mi papá las ponía también en la tienda, esa canción me gustaba, Súplica de Marcos, bueno, sí, Marcos Witt y Jadiel Espinosa, algo así. Hay una parte que dice: me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Y luego le voy a decir: me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Yo les pongo este ejemplo, hermanos, que le deben a todas las personas y todo el pueblo se les reúne y les grita y les dice todo bien feo. Viene Jesús, paga su deuda y todos se van. Pero aún así hemos sido ingratos. Ciertamente llevó Él nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue. Yo sería un ingrato si negara su amor. Él pasó por el torrente de Cedrón, llegó al molino a ser quebrantado por el Padre, para que nosotros no fuéramos quebrantados por Él en los últimos tiempos, que derramará su ira completamente sobre los que no quisieron. ¿Usted cree que tendríamos que andar con estupideces? Pero somos los cristianos del siglo XX. ¿Se dan cuenta cuántas cosas tenemos que cambiar, hermanos? ¿Se dan cuenta que hay cosas que nos deben de pegar para hacer un cambio para bien? Y ojalá y Dios nos ayude, ¿verdad? Señor, te damos gracias en este día, te agradecemos y te pedimos que nos ayudes a entender el sacrificio de Cristo, Señor. Que esto pegue en nuestro corazón, que realmente, Señor, tengamos un entendimiento de lo que significó el sufrimiento en ese momento de Cristo, angustiado hasta la muerte, para que nosotros no pudiéramos pasar o no pasemos esa angustia, Señor, para que Él tomó la ira tuya, para que nosotros en un momento después no tomemos esa ira, Señor, que esa ira está únicamente para los que te desecharon, para los que no quisieron poner su fe en Cristo y los que tuvieron su mirada puesta en esta tierra, Señor. Permítanos entender esa parte, Dios, que no es cualquier situación, no es cualquier cosa, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.